Ok, entonces damos inicio. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda clase de medio ambiente. En esta oportunidad voy a presentar el tema cambio climático en el antropoceno. Mi nombre es Sisi, para los que no estuvieron la anterior semana, bueno, yo soy bióloga, salí de la UNSA y ahora trabajo en Alemania, en la Universidad de Potsdam, eh, en temas relacionados a ecología y evolución, principalmente con plantas. Bueno, para iniciar esta clase, quisiera introducir el tema de los seres humanos, las poblaciones humanas, desde un punto de vista más ecológico. Y después de en- explicar, enseñar cómo las poblaciones humanas, bueno, afectan al clima y al cambio climático de manera global. Si ustedes recuerdan, en la anterior semana definimos estas diferentes organizaciones de la vida, desde organismo hasta la biosfera, y las poblaciones son aquellos individuos de la misma especie que están en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Entonces, vamos a definir algunos términos en este nivel, a nivel de población. ¿Qué es el tamaño poblacional? Bueno, como aquí lo dice, es el número de individuos presentes en un determinado tiempo, número de individuos de la misma especie. Y este tamaño poblacional pues puede variar. Acá les presento un ejemplo del cóndor. El cóndor se encuentra en nuestro país, está en nuestro escudo también, todos ustedes saben, distribuido en toda la parte de los Andes. Y en este estudio justamente que se realizó acá en Bolivia podemos ver cómo las poblaciones, el tamaño de la población fluctúa, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2008, donde podemos ver que en algunos meses el número de individuos disminuye, en otras veces aumenta. Entonces, el, uh, el tamaño poblacional, las poblaciones pueden fluctuar, pueden crecer, disminuir o a lo largo del tiempo pueden permanecer estables. La mayoría de los individuos como el cóndor, que es el ave, el ave voladora más grande que existe, que puede llegar a tener una envergadura de 3 metros, no presentan obviamente muchos individuos en la población. Y esta es una como regla donde los organismos más grandes generalmente tienen menos individuos y por ende las poblaciones van a ser menos densas. Ustedes saben que densidad es el número de individuos en una determinada área y aquí en este cuadro podemos ver esa relación lineal donde a nivel con logaritmo, donde los organismos que son más grandes son generalmente menos densos. Y bueno, estas densidades de población pueden ser altas o bajas. Cuando las densidades son altas es porque obviamente hay una tasa de reproducción mayor, pero eso también lleva a una mayor competencia. Y cuando las poblaciones son muy densas, también existe una mayor vulnerabilidad a contraer enfermedades. Mm. En el caso de las densidades bajas, hay menor reproducción y es porque hay menor reproducción, pero más espacio y más recursos para los pocos individuos. Entonces, los individuos se distribuyen en diferentes lugares, en diferentes áreas, de diferentes formas. Una distribución al azar, donde, como el nombre lo dice, su distribución es random, porque los recursos se encuentran dispersos de esta manera. Un ejemplo pueden ser estos árboles que se desarrollan de manera random. Una distribución homogénea, donde los individuos tienen separación uniforme, perdón, donde los individuos tienen una distribución homogénea. Y el ejemplo más típico son los pingüinos, ¿no?
y una distribución poblacional de forma conglomerada, donde los individuos se distribuyen de acuerdo a los recursos, que generalmente son así por grupos, ¿no? Este tipo de distribución es la más común en la naturaleza y también nosotros aquí entramos, ¿no? Otro ejemplo pueden ser estos reinos. Entonces, dentro de la población, pues, la podemos dividir en diferentes clases de edades o clases etarias, ¿no? Que son el número de individuos a diferentes edades. ¿Por qué esto es importante? Porque nos ayuda a estimar o hacer inferencias sobre cómo está el estado de la población. Si la población está creciendo o si está en declive. Y, y a veces no podemos hacer un estudio a largo plazo en el tiempo, entonces necesitamos como un snapshot de qué está pasando ahora para poder inferir. Y entonces solamente contando el número de individuos y dividiéndolos en estas diferentes clases de edad, podemos tener estas tres diferentes tipos de curvas. Esta curva de tipo 1, donde existen muchos individuos que son jóvenes y muchos individuos que viven hasta viejos, ¿no? El ejemplo más común es de seres humanos. La curva de tipo 2 se encuentran los individuos, bueno, mueren a diferentes edades, como no hay ninguna relación con las edades, pueden morir a diferentes edades. Y la de tipo 3, hay una alta muerte de los individuos eh, jóvenes, ¿no? Y muy pocos sobreviven hasta viejos. Un ejemplo típico es un árbol, ¿no? Que produce muchos frutos, incluso muchas semillas que pueden germinar, pero la mayoría va a morir al principio y solo unos pocos, solo tal vez uno o dos van a sobrevivir, van a llegar a ser adultos, ¿no? Y van a vivir más tiempo. Por ejemplo, aquí serían los peces. Y ejemplos de la curva tipo 2 son algunas aves. Entonces, aquí hay otro ejemplo de nuestro cóndor, como lo había mostrado antes. Y podemos ver que acá las clases de edades se dividen entre juveniles, subadultos y adultos. Y podemos ver que en los subadultos hay menos cantidad de individuos, de número de cóndores, ¿no? Entonces aquí podemos observar que hay un problema de regeneración de la población porque no todos los subadultos están llegando a ser adultos. Y acá les muestro otro ejemplo del trabajo que yo realicé con esta palmera durante mi tesis de licenciatura, y donde igual dividimos en diferentes clases de edad, desde plántulas hasta adultos, y estimamos el número de individuos en las diferentes clases, ¿no? Y además comparamos aquellos lugares donde existía el ganado en azul y donde no. Y con este snapshot, por ejemplo, uno puede inferir que en aquellos lugares donde había ganado, pues parece que obviamente hay plántulas comparado a los que no. Entonces uno podría pensar que quizás el ganado está ayudando a que las plantulitas se establezcan, porque se sabe además que el ganado se come los frutos, pero después también vimos que se comen algunos juveniles, entonces no tiene buena regeneración esta población porque hay muy pocos juveniles uno. Entonces, este tipo de estructura poblacional es como una fotografía en el tiempo para poder estimar cómo van a ser las poblaciones en el futuro. ¿Y cómo crece una población? Es estudiado por la demografía. La demografía es especialmente la ciencia que estudia las poblaciones humanas, pero también demografía se puede aplicar a otro tipo de organismos. Y la demografía, bueno, mide el crecimiento de la población, ¿no? Tomando en cuenta estas medidas de fecundidad, que no es nada más que los nacimientos,
mortalidad, el número de muertes y migración, que se divide en emigración y inmigración, que es la salida y entrada de individuos. Entonces, con esta simple fórmula, donde se suman los nacimientos y la tasa de emigración y las muertes con la tasa de emigración y se la subtrae, se puede calcular el crecimiento poblacional. Acá podemos observar un ejemplo de crecimiento poblacional exponencial de un ratón. Entonces, se preguntarán, entonces, este crecimiento poblacional parece que puede pues, ser como infinito, pero no, hay muchos factores limitantes que van a ocasionar que este crecimiento no vaya a ser infinito, este crecimiento exponencial. Acá hay otro ejemplo de una cultura de bacterias que están aquí y empiezan a dividirse porque tienen muchos recursos, muchos nutrientes, y empieza a tener un crecimiento exponencial. Pero este crecimiento exponencial llega a un plató. Y esta se llama fase estacionaria del crecimiento de las bacterias. Y este plató se da por estos factores limitantes, en este caso, por ejemplo, los nutrientes. Pueden ser también depredadores, pueden ser temperaturas extremas, comida, vivienda, etc. Entonces, por más de que una población parece que va a seguir y seguir creciendo, hay un momento en que va a llegar a este plató, ¿no? Que se conoce como capacidad de carga. Y cuando se llega a esta capacidad de carga, el tamaño de la población tiene esta forma de S, ¿no? Y esto se llama crecimiento logístico. Entonces, esta capacidad de carga, como aquí está escrito, es el máximo tamaño de la población que un determinado ecosistema, no importa a cualquier escala, puede ofrecer, ¿no? Siempre hay factores limitantes. Entonces, ustedes se preguntarán, ok, pero ¿y por qué esto es importante para nosotros? ¿Qué tiene que ver con el antropoceno y el cambio climático? Bueno, quería abordar el tema de los seres humanos desde este punto de vista, porque ustedes deben saber que nuestro crecimiento y nuestra población, crecimiento poblacional es como de este tipo exponencial, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, aquí podemos ver que los seres humanos somos también otra especie, pero no tenemos, hemos llegado a tal punto que no tenemos ninguna competencia con otras especies, por eso podemos reproducirnos rápidamente. Tenemos poblaciones densas en diferentes lugares y podemos cada vez vivir más. Este, este cuadro aquí muestra cómo desde 1950, que es este color acá, hasta el 2050, 2010, 2050, estas son estimaciones para el futuro, las diferentes clases de edad, ¿no? Desde los 0 años, o sea, aquí son los bebés, niños, adultos, hasta mayores, viejitos, hombres y mujeres. ¿Cuántas personas hay, ¿no? En todo el mundo? Entonces, vemos esta curva que va así, ¿no? Como lo habíamos visto, que es el tipo 1. Y entonces, esa es una de las razones por qué podemos también ser tan exitosos, ¿no? Y hemos empezado a colonizar la Tierra. Y además, como, claro, no tenemos ningún depredador, estamos en el tope de la cadena, de la pirámide trófica. Y además, por nuestra civilización, por nuestra tecnología, hemos podido erradicar muchas enfermedades, ¿no? Y la vida, la longevidad se vuelve cada vez más. Y por estas razones, pues tenemos ahora un crecimiento poblacional exponencial, ¿no? Desde más o menos 1700, principalmente debido a la revolución industrial, porque a partir de la revolución industrial hemos empezado la civilización humana se ha ido en pic hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Muy, muy grande el desarrollo. Pero si ustedes recuerdan, como les dije, este crecimiento exponencial no es no puede ser para siempre. Ningún ecosistema puede
sostener este tipo de crecimiento. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a llegar a ese plató, ¿no? Ese plató que es la capacidad de carga. Hay estimaciones, pero el punto es que nosotros, el ecosistema donde vivimos es la Tierra en su totalidad. Y sabemos que la Tierra no puede sostener ese tipo de crecimiento. Es difícil estimar exactamente cuándo vamos a llegar a este plató, pero hay un número finito de recursos, entonces no vamos a poder seguir con este crecimiento exponencial. Y como les decía, este crecimiento empezó desde la revolución industrial. Y nos hemos empezado a reproducir y a avanzar como si tuviéramos recursos infinitos, lo cual pues no es, ¿no? Y la tierra es finita. Para que tengan una idea de qué realmente significa eso, eh, en en este diagrama de la World Wildlife Foundation, podemos ver cuál porcentaje de tierra de la superficie terrestre está utilizada por nosotros, ¿no? Y es el 72% de la superficie terrestre estamos utilizándola de alguna manera. Por ejemplo, aquí podemos ver 12% para los campos agrícolas, 1% para nuestras infraestructuras, pastizales, pastizales, estos son dos tipos de pastizales, intensivos, extensivos, uso de bosques, utilizamos muchos bosques, pero también que son manejados, ¿no? Que nosotros nos beneficiamos de ellos, digamos, por ejemplo, para hacer papel, qué sé yo. Um, y, y solamente el 28% es tierra, superficie de la tierra no está utilizada por nosotros. Entonces, donde están, acá están los ¿qué es? Bosques intactos y humedales, pastizales. Y entonces, para que uno tenga una idea de más o menos cuánto realmente estamos ocupando de la tierra y la estamos utilizando, ¿no? Y bueno, entonces, estos recursos de la tierra son, bueno, especialmente de espacio, ¿no? Y de agua, son finitos, ¿no? Y como les decía, hay estimaciones de cuándo realmente vamos a llegar a esa capacidad de carga, porque la tierra tiene una capacidad de carga. Y bueno, hasta ayer en la noche, esta es la población mundial, 7.820.000 millones de habitantes. Y hay estimaciones que tratan de predecir si estamos ya cerca de esta capacidad de carga, ¿no? Por ejemplo, esta de la World Population, Our World in Data, dice que más o menos hasta el 2100 ya vamos a llegar a ese plató. Pero, pues, hasta ahora, por el momento, 2020, seguimos en este crecimiento exponencial. Y para que tengan una idea de qué países son los que tienen más personas, aquí podemos observar la lista de los 20 países con más habitantes. Y obviamente no es sorpresa para ninguno de ustedes que China está en primer lugar, seguido por India. Perdón. ¿Se escucha? ¿Todo está bien? Que China está en primer lugar con mayor población, seguido por India. Y juntos, miren cuánto realmente ocupan de toda la población mundial, ¿no? Casi el 40%. Entonces, solamente para tener una idea aquí de quiénes tienen más personas en el planeta y cuánto disminuye, ¿no? Desde 1.300 hasta 320.000 aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, este, este cambio en la Tierra debido a nosotros, ¿no? A que estamos ocupando y diferentes lugares, utilizando diferentes recursos en todo el globo,
se propuso llamar esta nueva era como el antropoceno. Pero este término como tal, antropoceno, que quiere decir antropos de humanos, no ha sido aprobado oficialmente como una división geológica, porque hay un conflicto ahí con que el Holoceno en realidad es lo mismo que significa la parte del Cenozoico aquí, que ha sido, que es característica por el impacto de los humanos. Pero independientemente de que sí queramos llamarlo antropoceno o no, lo importante aquí es que este tiempo está caracterizado por nosotros y por el impacto que estamos generando al planeta entero, ¿no? Y, y bueno, se dice que el inicio del antropoceno puede ser con la civilización, con la revolución de la agricultura alrededor de 12.000 años antes de Cristo. Y como les decía, obviamente la principal característica es el alto impacto en la Tierra, ¿no? Por nuestro tamaño poblacional, el crecimiento, por la colonización de mucha superficie, hasta el 72%, y todos estos cambios van a provocar también cambios en el clima, y es lo que ahora vamos a ver. Este, este cambio climático global, ¿no? Que por nosotros eh, está causado, ¿no? Bueno, clima, cambio climático, primero vamos a definir qué es clima, que son todas las condiciones atmosféricas de un área determinada. Está dada por la temperatura, la precipitación, la humedad, los vientos y todos los procesos que van a estar aquí envueltos. Pero el cambio climático global es una modificación de todo este clima que se da a un nivel global, como dicen, ¿no? A nivel de toda la Tierra. Y estos cambios son más drásticos, ¿no? Son cambios drásticos de temperatura, de precipitación, y van a ocasionar estos fenómenos que estamos viendo, ¿no? Que desertificación más, cada desiertos más secos o más inundaciones. Y entonces, la pregunta es, esto que estamos observando, estos cambios en el clima, ¿esto es algo natural o es algo inducido por nosotros? Entonces, para entender esto, tenemos que entender cómo es que más o menos estos procesos ocurren. Y así, en términos fáciles, bueno, sabemos que hay tres factores importantes, los más importantes para determinar cómo funciona el clima, que es el sol, la atmósfera y los océanos. Ustedes saben, el sol es la principal fuente de energía, y mucha de esa energía es absorbida por la superficie terrestre directamente, pero otra es reflejada, y esta es reflejada gracias a la atmósfera, que refleja casi el 30% de la radiación solar. Y esta atmósfera es como está alrededor de la Tierra, y está formada por, bueno, diferentes capas, pero no vamos a entrar en detalle aquí. Lo importante es que diferentes gases están compuestos en esta atmósfera, y cuando se mm, absorben también energía solar, irradian otra energía hacia la Tierra, manteniéndola caliente. Y los océanos también absorben esta energía del sol y también pueden transportar este calor y la humedad. Entonces, como les decía, hay varios gases en esta atmósfera, y estos gases pueden ser dióxido de carbono, agua en forma de vapor o metano, como aquí está en el ejemplo CH4. Estos gases se conocen como gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque como les decía, un invernadero que es un lugar donde uno entra y la temperatura es más alta, ¿no? que en el exterior. Entonces estos gases actúan de esa manera porque absorben la energía del sol y emiten radiación y calor. Y este calor
llega a la superficie terrestre. Entonces, todos estos gases absorben esa energía del sol y es así como mantienen a la Tierra caliente. Por eso se llaman gases de efecto invernadero. Y no solamente hay estos tres, ¿no? Pues hay también ozono y otros. Pero lo importante es que este fenómeno de gases de efecto invernadero es un fenómeno natural y se ha dado, bueno, se viene dando desde siempre. Y lo que pasa ahora es que nosotros estamos enviando estamos emitiendo mucha concentración de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero ¿y cómo ha sido en el pasado? ¿El pasado era igual o hay algo diferente? Bueno, esta gráfica les dice, ¿no? Miren, desde hace 300.000 años, acá podemos ver en rojo la temperatura y en azul la concentración de dióxido de carbono. Hay fluctuaciones, ¿no? Pero las fluctuaciones no son muy altas. Hasta que llegamos aquí, este es el presente y miren cómo se disparó la concentración de dióxido de carbono. La temperatura no, pero el dióxido de carbono sí. Y este es el problema de ahora, que está realmente causando este cambio climático global. Y es muy rápido porque solamente en estos últimos años, desde la revolución industrial, este uso de esta emisión de dióxido de carbono se disparó. Y esto provoca, obviamente, un cambio en la temperatura. Es más, el cambio en la temperatura global es más lento, pero es un resultado de esta concentración alta de dióxido de carbono, ¿no? Y esta emisión de dióxido de carbono se da principalmente por la combustión de fósiles y uh, y por la deforestación. La combustión de fósiles porque es el tipo de energía más rentable, ¿no? Y la deforestación, pues porque ustedes deben saber, todos los árboles a través de la fotosíntesis absorben dióxido de carbono y secretan oxígeno. Entonces, obviamente, si cortamos árboles, estamos cortando a los organismos que están absorbiendo ese dióxido de carbono. Y más si los quemamos después por alguna razón, estamos enviando todo ese carbono a la atmósfera. ¿Y por qué la combustión de fósiles? Primero, tenemos que entender qué es esta combustión de fósiles, cómo es que se formaron, ¿no? Entonces, porque esto se da a través de la extracción del petróleo y el gas natural. Entonces, ¿cómo se formaron estos fósiles? Son organismos, obviamente, que murieron a lo largo de millones de años y fueron enterrados en el fondo del océano. Y bajo ciertas circunstancias, con el tiempo, así son enterrados principalmente por limo y arena. Y después de millones de años y diferentes condiciones de presión y calor, eh, son convertidos en petróleo y gas. Y este petróleo y gas son los depósitos que tenemos, de los cuales extraemos eh, para hacer la combustión, ¿no? Y entonces cuando utilizamos el petróleo para diferentes actividades, lo que estamos haciendo es eh, poniendo todo el carbono de todos esos organismos en la atmósfera, porque eso es un resultado de la combustión, ¿no? Imagínense todos estos organismos que han vivido durante todos estos tiempos, esos millones de años, como hemos visto en la anterior clase, ¿no? Hemos visto cuánto se necesita, o sea, todos los que han evolucionado y muerto en las extinciones, fueron un montón, pero todos esos estamos en poco tiempo volviendo a poner todo el carbono en la atmósfera. Entonces, eh, es por eso que hay una alta emisión de dióxido de carbono uh,
por causa de la combustión de estos fósiles, ¿no? Pero no solamente el dióxido de carbono, como estamos viendo en esta gráfica, también el metano y el óxido de nitrógeno han sido, han aumentado en los últimos años, ¿no? Y en esta gráfica que se muestra los diferentes, cuánto el dióxido, la emisión de dióxido de carbono ha aumentado en los últimos años, desde 1850. ¿Quiénes son los principales países que tienen mayor emisión de dióxido de carbono? Aquí podemos ver que obviamente China es el que más dióxido de carbono emite, seguido por Estados Unidos. China, como es una, bueno, acá está cambiando. Antes, por ejemplo, aquí Estados Unidos era el principal y después China le sobrepasa. Y acá podemos ver como qué tipos de combustión, ¿qué se llama? Petróleo o carbono o gas, es el que más contribuye a esta emisión de dióxido de carbono. Y podemos ver aquí que el petróleo es el más alto, seguido por el carbono y el gas. Entonces, las actividades a partir de la revolución industrial y el uso del petróleo como principal fuente de energía es lo que está ocasionando un desbalance, ¿no? de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, sí hay, como les decía, estos gases naturales que están naturalmente en la atmósfera. Si hay una mayor concentración de dióxido de carbono, va a haber una a más alta temperatura, porque esos son gases de efecto invernadero, entonces la Tierra se va a calentar más. Pero este es un proceso más un poco tardío, ¿no? Pero ya estamos observando que la Tierra en su totalidad se está calentando casi hasta 1 grado. Esta gráfica nos muestra eso, ¿no? Desde 1890, como la temperatura global de la Tierra fluctúa a partir de 1950, 1970, más o menos, por cero, y después empieza a incrementarse, ¿no? Más y más. Y es importante también resaltar aquí que esta medición de la temperatura de la Tierra pues, se dio por diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, la NASA o la Agencia Meteorológica Japonesa. Entonces, varias personas llegan a la misma conclusión, y estas mediciones, bueno, sí son certeras, ¿no? Entonces, sí sabemos que la Tierra se está calentó más, 1 grado más caliente. Y entonces, y sabemos también que este cambio es muy rápido, como les decía, ¿no? Principalmente por la combustión de fósiles y la deforestación. Y también, y aquí, perdón, en esta gráfica también mostramos lo mismo, ¿no? Que esta temperatura, este aumento de temperatura se da principalmente por actividades humanas, ¿no? Relacionadas a estas dos. Y que las actividades naturales pues no influencian a ese aumento de temperatura. Entonces, en esta uh, en este gráfico podemos observar ese cambio. Acá vemos cómo toda la Tierra estaba en 1970, y los diferentes colores indican el cambio, las anomalías de temperatura. Si en un lugar, pues con el tiempo llega a ser más caliente o más frío. Entonces, obviamente, lugares rojos son más calientes, y podemos ver claramente cómo el rojo se va expandiendo y cómo la temperatura de la Tierra globalmente pues aumenta, ¿no? Y bueno, entonces sabemos que hay emisiones de dióxido de carbono muy altas que ocasionan que la temperatura de la Tierra global aumente, que ya ha aumentado hasta 1 grado. Y qué cosas pueden causar, ¿no? Obviamente ya vemos
consecuencias de climas extremos, pérdida de especies, pero hay algo que es mucho más preocupante, que se llama este tipping point, punto de inflexión. Un tipping point es como cuando así hay un huevo en la, mm, en la esquina de una mesa y se está balanceando y no se sabe cuándo va, si se va a caer o no. Este, eh, este incremento de dióxido de carbono ocasionado por nosotros puede ocasionar un tipping point, puede ocasionar que todo se desbalance y que haya un efecto dominó y un ciclo vicioso que no vamos a poder controlar. ¿Por qué? Porque hemos visto ya el dióxido de carbono en altas cantidades ocasiona que la Tierra se caliente. Entonces, si la Tierra se calienta, obviamente hay mayor rapidez que los polos se deshielan más rápido, ¿no? Y cada vez, cada invierno hay menos hielo. Y aquí podemos ver cómo era antes, en 1979, la Antártica, ¿no? ¿Y qué ocasiona eso? Ocasiona que primero que haya menos hielo, entonces el hielo también ayuda a reflejar los rayos del sol, radiación solar, entonces hay menos reflexión y además hay más océano, y océano oscuro que absorbe más radiación solar, entonces hay menos, se refleja menos y se absorbe más, lo que ocasiona que la Tierra se caliente aún más. Entonces ese es el primer loop, ¿no? Que puede volverse un círculo vicioso. Y el segundo es este, primero que esto también ocasiona que haya un deshiele de la tundra. La tundra es un ecosistema donde hay mucho hielo. También ocasiona que haya que refleje menos la radiación solar. Estos cambios de temperatura, como habíamos visto en los mapas, hacen que haya mayor quema de bosques. No, no solo los inducidos por nosotros, pero por, por condiciones naturales, porque hay más posibilidad que se quemen, como lo que está pasando en la Amazonía, en la Chiquitanía. Y pero lo más preocupante son estos llamados hidratos de metano. Y estos hidratos de metano, ¿qué son? Los organismos, todos los organismos vivos que cuando mueren, todos los restos se depositan eh, en el océano. Y estos restos orgánicos que se depositan en el océano van volviéndose hidratos de metano, que cuando el océano está a temperaturas estables, no altas como está ahora, estos hidratos de metano están relativamente estables en el océano. Pero el problema es que si el océano se calienta mucho, estos hidratos de metano se vuelven inestables y este metano puede liberarse del océano a la atmósfera. Y este es el segundo loop que puede ocasionar metano, más el dióxido de carbono, pero el metano es mucho peor, es más fuerte gas de efecto invernadero y va a provocar que la Tierra se caliente y más y más. Y este es un círculo vicioso que si ocurre, bueno, todavía no ha pasado, que si ocurre puede volverse incontrolable. Entonces, este es el principal riesgo. Y si esto ocurre, puede ocasionar realmente una sexta extinción masiva. Aunque algunos científicos creen que ya se ha iniciado esta extinción porque hay mucha pérdida de especies, etcétera. Pero si esto ocurre en la parte de los hidratos de metano, entonces este tipping point realmente se desnivela y todo puede salirse de control. Y mmm, puede pasar una sexta extinción masiva. Como hemos visto la anterior semana, han habido diferentes extinciones a lo largo de la edad de la Tierra. Y una de las la más grande ha sido hace alrededor de 250 millones de años, entre el Pérmico y el Triásico, donde el 96% de las especies marinas y 70% de los vertebrados terrestres se han muerto, se han extinto. Y
¿Y qué ha pasado aquí? Los científicos ah, dicen que esta extinción masiva se ha dado principalmente por causa del calentamiento global y altas emisiones de dióxido de carbono. Estas altas emisiones de dióxido de carbono causadas por erupciones masivas a un nivel tal similar a la cantidad de los gases producidos por nosotros ahora, que estas cantidades gigantes de dióxido de carbono han provocado que la Tierra se caliente 6 grados y estos 6 grados han provocado este efecto dominó incontrolable, ¿no? Porque los hidratos de carbono se han vuelto inestables y todo ese metano ha sido emitido, reclutado a la atmósfera y ha empezado el ciclo eh, vicioso, ¿no? Entonces, sabemos que esto ha pasado antes y ha sido la extinción masiva más grande y es posible que pueda pasar otra vez, porque si no hacemos algo, ¿no? Porque ya sabemos, ya hemos visto que la Tierra se ha calentado 1 grado y si seguimos como estamos y no hacemos nada, estimaciones dicen que a fines del siglo XXI incluso la Tierra podría llegar hasta 4 grados más, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, aprender del pasado, ver eh, cuáles son las causas, por qué y qué podemos hacer para prevenir o eh, es, mm, disminuir estos impactos, ¿no? en la Tierra y disminuir este cambio climático. Y bueno, sabemos que ya la extinción de especies, como ya hemos visto la semana pasada, sí está pasando, ¿no? Si bien no hay todavía esta extinción masiva y este tipping point, no, que también es muy difícil de predecir o de saber exactamente cuándo va a pasar. Lo que sí estamos viendo es que hay mucha extinción de especies debido a diferentes causas, ¿no? Este estudio en el 2011 muestra que una de las principales actividades humanas relacionadas a la ganadería eh, provoca un amplio impacto en la diversidad, o sea, en el número de especies afectadas. Y acá podemos ver desde 1500 hasta la actualidad los diferentes grupos de vertebrados y la curva acumulativa de especies que se han extinto ya. Y podemos ver que, por ejemplo, los anfibios son los que están más afectados. Entonces sabemos que ya hay una extinción de especies, ¿no? Y por mm, varias causas. Uh, la deforestación es una, porque hay pérdida de hábitat, muchos animales necesitan grandes cantidades, áreas para sobrevivir, ¿no? Especialmente los animales grandes, como los, no sé, jaguares, osos. Entonces, pérdida de hábitat como tal hace que sus poblaciones se reduzcan y mueran individuos, ¿no? Y puede llevar a que las poblaciones, de especies enteras se extingan. En el mar, la contaminación, principalmente por plásticos, ¿no? Es algo terrible ahora. Eh, Contaminación de agua, el deshiele de los polos que afecta los osos polares, la, ¿qué se llaman? Los bosques que se queman con mayor frecuencia, el uso de animales como mascotas o, por ejemplo, el uso de los marfiles en el caso de los elefantes o los tigres, que la gente los mata porque necesitan, bueno, porque necesitan colectar partes, pieles o marfiles en este caso, o las especies enteras como mascotas. Entonces, muchas de las actividades antropogénicas están ocasionando la pérdida, ¿no? de especies. Y no solamente pérdida de especies que ocasionada por la temperatura y el cambio climático, sino también a nosotros nos afecta, ¿no? Nuestra salud, porque, por ejemplo, si hay más contaminación de agua, de aire, hay más personas que sufren ese tipo de enfermedades. O nuestra población que es tan densa,
es también más susceptible a virus, como lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Um, también afecta el tema de la agricultura. Cuanto nosotros somos más, necesitamos más alimento, por ende necesitamos más lugares donde cultivar. Y no solamente es una demanda de espacio en términos de para sembrar, ¿no?, comida, sino también de agua. Va a haber una mayor demanda de recursos hídricos. Y y al mismo tiempo estamos perdiendo un montón de agua que está en el hielo, en los polos, se está volviendo esta agua dulce, se vuelve agua salada que no puede ser utilizada. Y la elevación de los océanos va a causar también muchos problemas en los lugares de costa, ¿no? En las ciudades costeras que se van a inundar, etcétera. Y también acá podemos ver que hay los manejos de bosques, no solamente de bosques, de pastizales, todos los lugares que nosotros manejamos de alguna forma cada vez son más inestables porque las especies no se adaptan rápidamente, va a haber menos producción. Entonces, todo esto, todo este cambio climático, esta alta temperatura afecta todo, todo relacionado a nosotros también, ¿no? Y en este gráfico, otra vez de la World Wildlife Foundation, me gustó mucho porque acá podemos comparar cuáles son los riesgos si la Tierra llega a calentarse 1.5 y 2 grados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si llegamos al 1.5, el 70% de los corales van a perecer, se van a blanquear, que es el bleaching de los corales. Y si llegamos al 2%, todos van a desaparecer, no hay más. Y así diferentes cosas, ¿no? El nivel de los océanos, a cuántas personas va a afectar, cuánto hielo va a quedar, la disponibilidad de agua, la economía de las personas también se va a reducir porque hay muchos costos, ¿no? Necesitamos más lugar para infraestructura, más lugar para comida. En las especies, como hemos dicho, se extinguen más, hay diferentes estimaciones de porcentajes de cuántos insectos, plantas están en peligro. Y además el clima extremo, ¿no? Que cada vez se vuelve más extremo en los lugares donde hay más inundaciones o hay más sequías, y eso obviamente nos afecta a todas las especies y a nosotros también. Entonces, para tener una idea, y esto es solamente 2 grados, parece poco, ¿no? Pero en realidad es un montón, porque calentar toda la Tierra, todo el planeta, solamente 1 grado, es, es algo que puede provocar muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mm, traer soluciones para frenar este cambio, ¿no? Y bueno, uh, una idea es cambiar el uso de energía porque estamos utilizando eh, el petróleo, que son los fósiles, para uso de energía, cambiar a toda esta energía limpia o verde, ¿no? Y además proteger todo lo que tenemos, ¿no? Proteger, manejar y restaurar la naturaleza. Entonces, todo lo que tiene que ver con los bosques, no solamente, o sea, protegerlos, también utilizarlos, manejarlos de manera sustentable, promoviendo diversidad, reforestando, protegiendo los humedales, los pastizales, eh, creando tecnologías que van a utilizar menos espacio para la agricultura o para la ganadería y tratar de restaurar ecosistemas, ¿no? Principalmente los ecosistemas acuáticos, que de agua dulce dependemos mucho de ellos uh, para tener agua, ¿no? Disponibilidad de agua. Entonces, si queremos frenar o ralentizar el efecto del cambio climático, pues tenemos que combinar diferentes tecnologías, innovar hacia un futuro más amigable con el medio ambiente y también aprender a
reducir nuestro consumo de recursos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la huella ecológica. Esta huella ecológica es un indicador de sostenibilidad donde se miden los recursos que uno necesita para sobrevivir. Puede ser a nivel de individuo, país o ciudad. Y estas estimaciones de la huella ecológica dicen que cada individuo ahora, por el número que se encuentra en nuestra población, necesita 1.8 hectáreas para satisfacer sus necesidades en un año. Y lo que es lo mínimo que se necesita. Y lo que realmente estamos utilizando es 2.7. Entonces, realmente estamos utilizando mucho más recursos y generamos muchos más residuos de los que el planeta puede generar y regenerar. Y estamos viviendo como en una fantasía, o sea, vamos, no estamos consumiendo mucho más de lo que realmente la Tierra puede ofrecer. Y es difícil darse cuenta, ¿no? Porque la Tierra es tan grande y uno dice, ah, no, esto, ¿cómo? Y todos los residuos, pero no es sustentable. Y entonces tendríamos que cambiar a las energías renovables, como les decía, ¿no? La principal causa de la alta emisión de dióxido de carbono es la quema de fósiles. Entonces cambiemos las energías a energías renovables, con la energía solar, que toma la energía del sol, la energía eólica, la energía del viento, energía geotérmica. Y hay otro tipo de energía que ha sido propuesta, que es la energía de tipo biomasa, que en realidad coge todos los residuos orgánicos o de las ciudades, de la agricultura, la ganadería, y se la aprovecha haciendo combustión. ¿Cuál es el problema con esto? Hay dióxido de carbono que se va a la atmósfera otra vez. Entonces, uno tiene también que preguntarse qué tipo de energía renovable eh, o sea, realmente va a ayudar, ¿no? Y, por ejemplo, la energía eólica aquí en Alemania tienen muchos molinos y si bien generan bastante energía a partir del viento, hay muchos problemas con murciélagos. Hay mucha mortalidad de murciélagos en lugares donde hay estos molinos. Entonces todo tiene un trade-off, ¿no? Uno tiene que hacer el balance de qué realmente se necesita y qué consecuencias va a traer. Y nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer? Bueno, me imagino que todos han visto esto, los consejos, ¿no? De reducir el plástico, de tratar de consumir menos, preguntarnos antes de comprar algo si realmente lo necesitamos, de consumir productos hechos en el lugar donde vivimos, ¿no? En su caso hecho en Bolivia, lugares, consumir lo nuestro, tratar de caminar más, si se puede ir en bicicleta, tratar de disminuir el transporte, ¿no? Por auto o ir en tren, si se puede, en vez de avión, qué sé yo. Entonces son cosas que uno ya escucha, ¿no? Reducir la energía, apagar las luces, reducir el consumo de carne también, ¿no? Eh, y bueno, aquí se ven también tendencias que cada vez, por ejemplo, en varios países ya hay uso de eh, autos eléctricos, ¿no? Y si bien hay estas tecnologías que están siendo cada vez mm, más utilizadas, es un proceso lento, ¿no? Y bueno, eso es lo que uno puede hacer para tratar de contribuir, ¿no? Y también estas tres R's, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. Bueno, aquí hay algunos consejos de utilizar menos el plástico en general, tratar de comprar ropa de segunda mano, y otras cosas, ¿no? Menos detergente, empaques de vidrio en vez de plástico, utilizar una botella en vez de la botella de plástico, etcétera. Entonces, estas son decisiones que quizás no son difíciles para uno, ¿no? Tratar de cambiar y si uno va cambiando, motiva a los otros y puede haber más cambios y es así como vamos a lograr algo, ¿no? Y para terminar, quisiera hacer uh, comentarles algo de que, si bien estamos sufriendo mucho por esta pandemia, hay algunos efectos quizás positivos que están relacionados con el medio ambiente.
Y sí hemos observado, ¿no? Debido a las cuarentenas, han habido cambios. Por ejemplo, aquí en India se ve antes y después de la cuarentena cómo el aire se ha limpiado. Este es un ejemplo de delfines que han vuelto a las costas cerca de Lisboa. Y aquí es un ejemplo de cómo en China la emisión de óxido de nitrógeno antes de la cuarentena y después, cómo disminuye. Y, y también el consumo diario de carbono en el 2020 está mucho menor que en los otros años, ¿no? Desde el 2014 al 2019. Y la emisión de dióxido de carbono también se redujo por estos meses de cuarentena. Aquí podemos ver las emisiones hasta antes de la pandemia y esta reducción acá en meses. Este estudio muestra que se ha podido, la emisión de dióxido de carbono se ha reducido hasta un 8.8%. Entonces, eso nos da esperanzas, ¿no? Podemos ver que realmente el planeta sí se puede recuperar y se puede recuperar rápido. Si realmente nosotros ponemos o sea, si actuamos juntos, ¿no? Y hacemos un impacto más global. Y, y bueno, para que ustedes tengan, si quieren más información sobre detalles del cambio climático o la pérdida de biodiversidad, ecosistemas o servicios ecosistémicos, es importante saber de dónde extraer esa información. Y hay estos reportes que se hacen cada cierto tiempo. Este es el sexto reporte del año pasado, si no estoy mal, donde los científicos, todo el mundo, ponen juntos todos los últimos estudios y hacen una revisión y un summary de todos los estudios y muestran al público y a todo el mundo los resultados principales, ¿no? Y estos resultados deberían ser utilizados obviamente por los políticos para hacer gestiones y políticas públicas en base a estos resultados científicos, ¿no? De todos estos años. Entonces es importante que ustedes se informen, sepan de dónde sacar la información. Todos estos reportes están también en español y abiertos para descargarse gratis. Y es importante informarse, comunicar todo esto, y así uno puede cambiar y también motivar a los demás, porque tenemos que cambiar todos juntos para, para frenar todo lo que está pasando y las siguientes generaciones pues tengan un lugar, un futuro más verde, ¿no? Porque el futuro depende de ustedes, jóvenes, y ustedes tienen que tener en cuenta todo lo que está pasando, y porque ustedes son los que van a, van a estar en el futuro y van a promover estos cambios. Entonces, tienen que empezar por ustedes. Entonces, eso es todo y estoy dispuesta a responder preguntas o discutir, o si hay algo que no han entendido y quieren que repita. Gracias. Buenas tardes, disculpe, tenía una consulta. ¿Sí? Con respecto a que, digamos, ha aumentado la población del mundo, esto, digamos, ¿el planeta sube de peso? No, no creo, la verdad no estoy segura, pero no creo. O sea, eso el peso de nosotros es nada. O sea, por más de que sí somos un montón, no afecta tanto porque la Tierra es muy grande. Entonces, si bien ahí es tan diminuto que es casi imperceptible, entonces no, yo diría que no. Ok, tenía otra pregunta. Sí. Este, dijo que si, digamos, aumentaba 1,5 o 2 grados, iba a ocasionar un gran cambio. ¿Cuál es el grado tipo normal que está la Tierra actualmente? Ahora
Está 0.75, si no estoy mal. Es casi un grado más caliente. Uh-huh. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieren discutir? Es un tema difícil, pero hay esperanza, jóvenes. Y ustedes son el futuro. Tienen que informarse, saber, y ustedes van a van a tomar las decisiones para las futuras generaciones, ¿no? Eso es lo importante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran discutir? Me imagino que todos ustedes, aquí hay algo en el chat. Quisiera preguntarles su opinión sobre los transgénicos. Ese es un tema preocupante en el país. Me preocupa mucho porque se puede perder nuestros alimentos nativos. Sí, es verdad, esto de los transgénicos es un problema, pero bueno, la idea también de cómo los transgénicos han aparecido es justamente para también reducir el área que se necesita para la agricultura, ¿no? En realidad la motivación de los alimentos transgénicos era como, o sea, es positiva, pero el problema es que no pueden ser regularizados de forma, ¿cómo se dice? O sea, no se puede controlar si se van a distribuir a otros lugares y van a convertirse en como especies invasivas o algo así, y sí pueden ocasionar que se pierdan los alimentos nativos, y este es un problema grande. Y lastimosamente, obviamente, no hay forma de realmente controlar. Se puede tratar de contener lo más que se pueda el área y tratar de que el polen o las semillas de los transgénicos no lleguen a otro lugar, pero eso es casi imposible. Entonces, pero por otra parte, obviamente los transgénicos son más, necesitan menos agua, son más rentables, ¿no? Y esas son las partes positivas, y por eso también se han implementado, ¿no? En nuestro país, no solamente, sino en otros lugares también. Entonces es un tema complicado, y no hay no hay una respuesta así que se debería hacer, si no se debería hacer o si sí. Entonces solamente hay que saber cuáles son las posibles causas que pueden ocasionar, ¿no? Esta pérdida, pero sí, tienes razón, y solamente nos queda tratar de, como les decía, tratar de no contener esta posible contaminación. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok, entonces espero que haya, haya podido mostrarles más o menos en términos globales lo que es, el que representa el calentamiento global, y qué pueden hacer ustedes, ¿no? Y hay acciones pequeñas que uno puede decidir, ¿no? Y si varias personas lo hacen, pues podemos generar un cambio. Entonces, sí, y si no tienen ninguna otra pregunta, bueno, muchas gracias por su atención, eh, sí, y bueno, yo ya no voy a estar en la siguiente clase, y espero que disfruten el resto de las charlas. Gracias, y hasta luego. Muchísimas gracias por la exposición, estaba muy interesante. Gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias por la exposición, me pareció muy interesante y ojalá verla después. Licenciada, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por su atención también. Gracias. Hasta pronto.